Me quedé paralizada en la mesa, con las palabras de mi padre resonando en mis oídos como una bofetada inesperada. Gastamos tus ahorros en alguien mejor, dijo, sin vergüenza ni titubeo, solo una fría verdad flotando en el aire entre nosotros. Fue entonces cuando mi abuelo se levantó lentamente de la silla, con la mirada petrificada, y supe que el cuidadoso silencio sobre el que había construido toda mi vida estaba a punto de romperse. Durante 23 años, fui la hija invisible. No es que me descuidaran exactamente, simplemente siempre quedaba en segundo plano respecto a mi hermano menor, Noah, el hijo predilecto que nunca se equivocaba. Mientras él recibía bicicletas y zapatillas nuevas por su cumpleaños, yo solo recibía el típico, qué práctica eres, cariño, y una charla sobre la gratitud. Aprendí desde pequeña que ocupar espacio significaba causar problemas, así que me hice pequeña, callada, manejable. Preparaba mis propios almuerzos, iba sola al colegio y dejé de pedir cosas porque siempre había alguien que necesitaba más. A los 16, trabajaba después de clase, archivando papeles en una oficina diminuta que olía a café rancio y a decepción. Cada dólar que ganaba iba a parar a una cuenta de ahorros que mi padre me ayudó a abrir, prometiéndome que estaría ahí para mi futuro. Le creí porque eso es lo que se hace cuando uno es joven y necesita desesperadamente confiar en que su familia te apoya. El dinero creció poco a poco con los años, una pequeña fortaleza de seguridad que había construido ladrillo a ladrillo mientras todos los demás gastaban sin reparos en el potencial de Noah. A los 23 años, tenía un pequeño apartamento en la ciudad, con paredes finas y vistas al aparcamiento, un trabajo administrativo que apenas me daba para vivir y una planta moribunda a la que siempre olvidaba regar. No era gran cosa, pero era mío, construido completamente a mi manera. Cada 2 fines de semana, volvía a casa de mis padres, diciéndome que era por deber, pero en realidad era por el abuelo. Nos visitaba a menudo, y sus preguntas siempre eran amables, pero incisivas en los momentos justos. ¿Estás bien, hijo?, me preguntaba, escrutando mis ojos en busca de verdades que no estaba preparado para revelar. Sonreía y mentía, sin saber que él ya sospechaba lo que ocurría en mi interior. La primera grieta apareció un miércoles lluvioso por la tarde, después del trabajo. Llegué a casa agotada, calenté la pasta que me había sobrado y abrí el portátil para revisar mi cuenta, como cada mes. La cifra me heló la sangre. Actualicé la página 1, 2, 3 veces, pensando que era un error. Pero no lo era. Mis ahorros estaban casi vacíos. No bajos, vacíos. Una serie de retiradas, transferencias y pagos que nunca había autorizado me miraban fijamente, cada uno cuidadosamente espaciado como si alguien esperara que no me diera cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Al día siguiente, en casa de mis padres, intenté actuar con normalidad mientras sentía un nudo en el estómago. Mi madre tarareaba en la cocina, picando verduras con una precisión rítmica. Noah estaba tumbado en el sofá con un portátil nuevo, elegante y caro, de esos que cuestan más que mi alquiler mensual. Buen portátil, dije con cautela. Apenas levanto la vista. Sí, papá dijo que ya era hora de que tuviera algo decente para clase. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Clases? ¿Ahora estás haciendo clases? Se encogió de hombros como si fuera obvio. Unos programas extra. Dicen que es una inversión. Mi madre me miró de reojo, deteniendo el cuchillo a medio cortar. Eva, abuelo. Está en una edad importante. ¿Te acuerdas de cómo eras tú entonces? Recordé tener 2 trabajos mientras ella le contaba a todo el mundo lo talentoso que era Noah. Recordé las noches de premios donde mis logros recibían aplausos educados mientras murmuraban sobre la grandeza que alcanzaría Noah. Trabajaba después de clase, dije en voz baja. Ella desestimó el pensamiento como si fuera humo. Fue tu decisión. Y saliste bien. Más tarde esa noche, después de que mi madre subiera y Noah desapareciera en su habitación, mi padre entró en la cocina. Abrió un cajón, rebuscó en él y lo cerró con un golpe seco y descuidado. Lo observé, buscando en su rostro algo familiar, algo que se pareciera al hombre que había prometido proteger mi futuro. Papá, dije, con la voz más firme de lo que me sentía, podemos hablar de mi cuenta de ahorros. Ni se inmutó, ni siquiera dudó. ¿Qué pasa? Su tono despreocupado me heló la sangre. Falta dinero. Mucho. Se giró para mirarme de frente, con la expresión impasible. Lo usamos. Se me cortó la respiración. ¿Lo usé para qué? Su respuesta fue rápida y pragmática, como si le explicara algo obvio a un niño. Para tu hermano. Necesita oportunidades, cosas que tú no tuviste. Lo miré fijamente, esforzándome por no quebrarme la voz. ¿Yo no necesitaba oportunidades? Negó con la cabeza, casi molesto. Ya trabajas. Tienes estabilidad. Estás bien. El futuro de Noah necesita más apoyo. La forma en que lo dijo, fría y lógica,
como si hablara de fenómenos meteorológicos en lugar de años de mi trabajo, hizo que algo en mi interior se moviera y se endureciera. Toda mi vida me había esforzado al máximo para no ser una carga, y ahora me decía que eso me hacía menos merecedora. No recuerdo qué dije después. Quizá nada. El silencio era la única armadura que me quedaba. Pero más tarde esa noche, mientras todos dormían, volví a ese cajón. Debajo de una pila de viejos menús de comida para llevar había una carpeta con mi nombre. Dentro había formularios, papeleo para solicitar un pequeño préstamo a mi nombre. Me temblaban las manos, pero ya no de miedo. Algo más agudo había ocupado su lugar, algo que sabía a una mezcla de claridad y rabia. Esto no fue un accidente ni una mala decisión. Fue un plan. Y fue entonces cuando dejé de tener miedo. Apenas dormí esa noche. Me quedé en mi apartamento escuchando el calefactor encenderse y apagarse, repasando cada momento. La cuenta vacía, la computadora portátil de Noah, la confesión serena de mi padre, los papeles del préstamo con mi nombre impreso en la parte superior. Por la mañana, algo dentro de mí se sentía diferente. El miedo seguía ahí, pero se había transformado en algo enfocado y agudo. Durante mi hora de almuerzo, me encontré con mi amiga Lily en un café cerca de la oficina. Me miró y frunció el ceño. Parece que no has parpadeado en 12 horas. Le conté todo, desentrañando en silencio cada capa de traición. Sus ojos se abrieron de par en par. Ava, eso no solo está mal. Eso es ilegal. Lo sabía. Pero creen que no haré nada, susurré. Se inclinó hacia adelante. ¿Tienen razón? No respondí. El silencio nos reveló la verdad a ambas. Al terminar el trabajo, conduje hasta la casa del abuelo. Vivía en un barrio tranquilo, con árboles altos y porches que crujían con el viento. Abrió la puerta antes de que pudiera llamar del todo, entrecerrando los ojos al ver mi expresión. ¿Qué pasó?, preguntó. Nos sentamos en su sala, rodeados del olor a libros viejos y pino, y le conté todo, los ahorros que faltaban, las palabras de mi padre, los papeles del préstamo. Me escuchó sin interrumpir, apretando la mandíbula con cada detalle. Finalmente, exhaló lentamente. Sabía que favorecían a Noah, pero esto, negó con la cabeza. Esto es aprovecharse de ti. Cuentan con que te quedes callado, como siempre. Pasamos la siguiente hora revisando los extractos que había impreso, documentando cada pago, cada retiro, cada dólar faltante. El abuelo se movía más despacio que antes, pero su mente seguía tan lúcida como siempre. Tienes que documentarlo todo, dijo. Guarda copias en un lugar seguro. Ya lo había hecho. Asintió levemente con orgullo. Bien. Mientras guardaba los papeles, me tocó el brazo. Una familia que te quiere no te usa como un recurso. No te exprimen hasta la última gota y te dicen que sonrías. No te mereces esto. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. Había pasado toda mi vida intentando no ser una carga, sin imaginar jamás que mis padres me convertirían en una fuente de la que pudieran sacar provecho cuando les conveniera. Cuando conduje a casa esa noche, las luces de la ciudad se veían distintas, menos como estrellas y más como señales. Me senté a la mesa de la cocina y lo ordené todo en una pila limpia y silenciosa. No para una confrontación todavía, sino para el momento menos esperado por mi padre. Y yo sabía exactamente cuándo sería. A mis padres les gustaba organizar cenas familiares cada vez que el abuelo venía de visita, escenificando una calidez que en realidad no existía. Cuando el abuelo llamó para decir que estaría en la ciudad ese fin de semana, mi madre inmediatamente comenzó a planear. Me pidió que llegara temprano para ayudar. No lo hice. Llegué justo a tiempo con una carpeta metida en mi bolso y el corazón latiendo con una calma que no había sentido en semanas. En cuanto entré en la sala, supe que algo andaba mal. Mi madre se movía con demasiada prisa, tocando servilletas y ajustando platos que no lo necesitaban. Noah estaba enfurruñado en un rincón, mirando el móvil como si quisiera desaparecer. Mi padre estaba de pie cerca de la puerta de la cocina, con las manos en los bolsillos y una expresión indescifrable. El abuelo estaba sentado a la mesa del comedor, con el bastón apoyado junto a la silla y la mirada más penetrante que nunca. Cuando me miró, sentí un alivio inmenso. La cena empezó con demasiada normalidad. Charlas triviales, el tintineo de los cubiertos, el olor a pollo asado mezclado con el tenue aroma cítrico del limpiador que mi madre siempre usaba. Pero la tensión era palpable, a punto de estallar. Mi padre cortó la comida y me miró. He oído que el trabajo te tiene ocupada. Asentí. Ha sido constante. Mi madre añadió, estamos orgullosos de tu independencia. No todo el mundo de tu edad lo consigue. Casi me reí de la ironía que me amargaba la boca. Entonces mi padre lo dijo, así sin más, sin pausa, sin previo aviso, nos hemos gastado tus ahorros en alguien mejor. La habitación se sumió en un silencio opresivo, de esos que no resuenan,
sino que te aprietan el pecho. Sentí la mirada del abuelo pasar de mí a mi padre, lenta y pesada. Noah se quedó paralizado a mitad de la masticación. Mi madre dejó el tenedor demasiado rápido, haciendo que el metal tintineara contra el plato. Trade saliva. ¿Mejor que yo? Mi padre ni pestañeó. Tu hermano necesitaba apoyo. Tú no. Es así de simple. Simple. Una palabra como esa jamás debería usarse para justificar una traición. Ese dinero era mío, dije, sin quebrarme la voz. Todo. Me lo gané con mi trabajo. Hizo un gesto como si espantara una mosca. Estarás bien. Eres responsable, fuerte. Noah necesita más orientación. El abuelo empujó su silla hacia atrás, y el chirrido resonó en toda la habitación. Se levantó despacio, pero con una presencia que llenaba cada rincón. Dime quién es, dijo con voz baja y firme. Ahora. Mi padre abrió la boca, pero lo que salió no fue confianza, sino pánico disfrazado de irritación. Papá, esto no es asunto tuyo. Nosotros hicimos lo que nos pareció mejor. La mirada del abuelo era gélida. Está claro. Demasiado claro. Me miró. Metí la mano en mi bolso y saqué la carpeta. Esta vez no me temblaron las manos. He traído algo, dije. La mandíbula de mi padre se tensó. Eva. Dejé los papeles sobre la mesa. Extractos bancarios, retiros, pagos, facturas, fechas, todo alineado como una confesión. La última página, los papeles del préstamo, estaba encima. Mi madre contuvo el aliento. ¿De dónde sacaste? Todo eso. Mantuve la calma. Estaba en tu cajón. Ese que creías que nunca revisaría. Noah se inclinó hacia adelante, con la confusión reflejada en su rostro. Espera, ¿esto salió de su cuenta? Mi padre le espetó, necesitabas esas clases. No empieces a comportar como un desagradecido. Por primera vez, la voz de Noah se quebró con un tono sincero. Yo no te pedí que tomaras su dinero. ¿Por qué harías algo así? La voz de mi padre se volvió cortante. Porque te lo merecías. Ava no necesita cosas caras. No necesita las mismas oportunidades. Se las arregla sola. Siempre lo ha hecho. El abuelo golpeó la mesa con la palma de la mano, no con fuerza, pero sí con la suficiente para silenciar todas las voces al instante. Eso no la hace menos merecedora, dijo. La hace explotada. El rostro de mi padre se enrojeció. Papá, no lo entiendes. La voz del abuelo se volvió gélida. Oh, lo entiendo perfectamente. Tomaste sus ahorros sin permiso. Intentaste sacar un préstamo a su nombre. Pusiste en riesgo su futuro para poder seguir fingiendo que Noah era indefenso. Mi madre susurró, intentábamos ayudarlo. El abuelo volvió a mirarme. ¿A costa de ella? Eva, habla claro. ¿Qué quieres que pase ahora? Era la primera vez que alguien en esa casa me hacía esa pregunta. Respiré hondo, sintiendo como se me quitaba un peso de encima. Quiero que me devuelvan mis ahorros. Hasta el último céntimo. Y quiero que destruyas tú los papeles del préstamo, no yo. Mi padre negó con la cabeza. Estás exagerando. Tienes trabajo. Ya lo recuperarás. El abuelo interrumpió, ella no recuperará lo que robaste. Tú sí. La expresión de mi padre pasó primero de la ira al miedo, un miedo real y fugaz. La voz de mi madre tembló. Ahora mismo no tenemos ese dinero. El abuelo ni pestañeó. Entonces os adaptaréis. Venderéis algo. Recortar gastos. Encontraréis la manera. Porque si Ava denuncia esto por abuso financiero, las consecuencias serán graves. Siguió un largo y pesado silencio. Finalmente, no habló en voz baja. Ava, lo siento. No lo sabía. No solucionaba nada, pero importaba que lo dijera. Mi padre se hundió en la silla como si le hubieran dado un puñetazo en la frente. Bien, dijo entre dientes. Lo devolveremos. Todo. ¿Y el préstamo? Pregunté. Tragó saliva con dificultad. Lo destruiré esta noche. El abuelo asintió una vez, satisfecho. Bien. Entonces esta familia aún podría tener una oportunidad. Pero yo sabía que no era así. Algunos daños no se pueden deshacer. Simplemente se convierten en una línea que nunca se vuelve a cruzar. Me levanté, recogiendo mi carpeta. Me voy a casa. Nadie intentó detenerme. Por primera vez en mi vida, irme no se sintió como huir. Se sintió como adentrarme en la vida que finalmente había elegido. Las semanas siguientes transcurrieron en silencio, como después de una larga tormenta. Mis padres devolvieron el dinero en pequeñas y tensas cuotas, más de lo que jamás pensaron que tendrían que explicar. Cada transferencia llegaba sin mensaje, sin disculpa, sin acuse de recibo, solo cifras que se movían de una cuenta a otra, deshaciendo una traición que nunca debieron haber cometido. El abuelo se preocupaba a menudo, a veces por teléfono, a veces apareciendo con comida que no necesitaba,
pero que aceptaba de todos modos. Nunca me sermoneó, nunca me presionó. Simplemente se aseguró de que supiera que no estaba sola en medio de la tragedia. Al principio, Noah se mantuvo distante. Luego, una tarde, apareció en mi puerta con las manos metidas en los bolsillos. No intentó justificarse. Simplemente dijo, estoy intentando mejorar. Y por primera vez, le creí. La vida en mi apartamento se sentía diferente, más ligera. Organicé mis archivos, elaboré un nuevo presupuesto y di pequeños pasos hacia el futuro que creía perdido. Ya no tenía miedo. Lo que sucedió en aquella cena no solucionó los problemas de mi familia. No borró años de silencio. Pero me dio algo que nunca antes había tenido, un límite que por fin tenían que respetar. Todavía visito a mis padres a veces, pero las cosas ya no son iguales. Y tal vez no deban serlo. Un límite no es un muro. Es una línea que te recuerda dónde terminas tú y dónde empiezan los demás. Por primera vez en mi vida, dejaron de invadir mi espacio personal. Ahora estoy construyendo un futuro a mi manera, uno que no pueden reescribir ni del que pueden apropiarse. Y si alguna vez has tenido que enfrentarte a quienes se suponía que debían protegerte, espero que sepas esto, no te equivocas al querer respeto. No estás solo /. No eres egoísta por proteger lo que has construido. Simplemente, por fin te estás priorizando, y eso no es traición. Eso es supervivencia. Eso es fortaleza. Ese es el comienzo de la vida que realmente mereces.